Shalom, Shavuot, bienvenidos a todos, buena semana, también buen comienzo del mes para todos. Espero que hayan disfrutado de la clase de Rivka, como la disfruté yo, que también estaba escuchándola y por eso me quedé unos minutos más. Jaime, que escuchemos buenas noticias. Por un lado, escuchamos cómo la maldad se está desparramando por este mundo, pero en realidad no es que se esté desparramando, sino que se está separando. Hoy, en nuestra época, que es la época de llegada del Mashiach, vemos cómo se está depurando, se está separando. ¿Me están escuchando? Ok. Se está poniendo en evidencia el mal del bien. Y esas son las dos etapas, las primeras dos etapas que necesita el mundo para llegar a su compleción, para llegar a ser una morada para Dios. Primero, rectificar el pecado original donde se mezcló el bien y el mal, al haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal representa al libre albedrío. El libre albedrío tiene dos lados. Tiene el lado de un platillo de la balanza y el otro lado, el otro platillo de la balanza. Hay dos cosas opuestas. Generalmente, cuando hablamos de derecha e izquierda, hoy en política, desde la Revolución Francesa, la palabra derecha representa a los conservadores, a los que quieren mantener el status quo, posiblemente a los que tienen mucho dinero, a los que están en contra de la libertad en general, quieren la libertad solo para ellos. El lado izquierdo, la izquierda representa la libertad, el libre pensamiento, la libertad de los pueblos, que todos tengan lo mismo. Sin embargo, en la Torá, derecha e izquierda tienen conceptos diferentes. Para entender un poco el concepto de izquierda y derecha, en la Torá tenemos que ver a la descendencia de Abraham. En estas épocas estamos leyendo acerca de los hijos de Abraham, de Isaac. Abraham representa a la derecha, a Gesed. El Gesed representa dar, amor, libertad, amplitud, expandir, igualdad para todos. Isaac representa a Geburah. Geburah es la constricción, el confinamiento, la introspección, límite, juicio. Entonces se le pone a la gente en un estado en que se lo hace decidir si es de derecha o es de izquierda. Primero que todo se lo pone en una situación equivocada, porque sabemos que derecha e izquierda es al revés de lo que normalmente se supone que es en política. En la práctica, tanto la izquierda, como vemos en nuestra época, ha llevado a las catástrofes y a las ruinas de los países y a la destrucción y la muerte de las personas como nunca en el mundo. Pero eso no significa que la derecha no haya hecho lo mismo. La derecha también conquistó, trajo esclavos, pero vemos que ese concepto de derecha e izquierda, que derecha sería la aristocracia, la izquierda sería el libre pensador, no tiene nada que ver con la realidad, sino tiene que ver con una situación que hubo en el Parlamento de Francia en la época de los zares, en la época de la Revolución.
Pero en la realidad, tal como Dios creó el mundo, es completamente lo opuesto. Gesed es extrospección y Geburah la introspección. Ahora, una cosa y la otra no significan que uno es bueno. Abraham representa Gesed, el Gesed de Kedushá, porque es un Gesed que Dios le mandó a todo el mundo para dar. Isaac representa la Geburah, el rigor de Kedushá. No existe en la Sefirot maldad. Dios no las creó para hacer algo malo, sino que son todas canales constructivos del mundo y de la personalidad de cada uno cuando lo trasladamos al alma, a la psiquis. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy estamos viendo la parte no refinada de cada uno de los patriarcas. Abraham dio a luz a Isaac, por un lado, pero también dio a luz a Ismael. Ismael provenía de su esposa egipcia, de los hijos de Het, y que son los que posteriormente iban a ser los ismaelitas, los descendientes de Ismael, que hoy en parte son los árabes, pero evidentemente está un poco mezclado. Pero estamos hablando de la tipificar, que es la derecha, y que es la derecha de lo impuro, el Sitra. El árbol de la vida sagrado está enfrente del árbol de la vida de lo impuro, porque Dios creó todo, Zelu Matze, y todo eso para que tengamos libre albedrío, para que podamos ver y utilizar nuestro razonamiento y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, Adán se confundió y pensó que a lo mejor algunas de las cosas que hizo Hashem no estaban correctas y él entonces decidió por sí mismo. No entendió bien, no comprendió, no tenía el dat correcto. ¿Y cuál es el Geburah de la maldad, del Sitra Hará? Es el hijo de Isaac. De Jacob salió, de Abraham salió su propio Gesed, pero al no estar refinado, al estar mezclado con la Sitra Ájara, que fue la esposa Agar, se transformó en Gesed diferente al de Abraham, que no era para hacer el bien, sino para la autocomplacencia, para los excesos, para expandirse, pero no expandirse para hacer el bien, sino para hacer el mal, como estamos viendo hoy, que atacan por todo el mundo. Isaac, que es Geburah, dio a luz su parte de Geburah, que era Esaú. Hoy leemos en la Perashá acerca de Jacob y de Esaú, y vemos cómo él era un hombre que le gustaba la caza, le gustaba salir a matar, le gustaba engañar, y fue dominado con sus propias armas. Fue dominado a través de Rivka, porque Rivka era Geburah de Kedushá. Sará era Gesed de Kedushá. Perdón, Sará era Geburah de Kedushá y en relación a Abraham estaba en nivel de Gesed. Relativamente, perdón, Sará era Gesed, pero en relación a Abraham, su marido, era relativamente Geburah, como la relación entre hombre y mujer. Con respecto a Isaac y Rivka,
cuando Isaac fue llevado a ser sacrificado, o a ser atado en realidad, ahí pudo incorporar un poco de Gesed de Abraham y dejó de ser estéril, y ese día nació Rivka. Entonces Rivka fue el producto del Gesed, pero al lado de Abraham, al lado de Isaac, era nivel de Gebura. Entonces se dio a luz un hijo que era Jacob y el otro hijo que era Esaú. Y Esaú es el rigor, el juicio, la constricción, la limitación de Leumat Ze, del Sitra Achara. Así vemos que a medida que fue evolucionando los mundos, las generaciones, todo eso se fue manteniendo. Y siempre hubo, por un lado, imperios que venían de Ismael y otros imperios que venían de Isaac. Hoy representan a los musulmanes, a los árabes y al imperio romano, a la cultura occidental. Pero eso también se entremezcló, porque en la Perashá leemos como Isaac, al final de esta Perashá Toldot, que leímos este Shabbat, leemos como Isaac fue a buscar esposas en los hijos de Ismael. Así que ellos dos, los hijos de Isaac, tienen una integración de Gesed de Geburá, Gesed de la maldad y Geburá de la maldad, que sería Tiferet de la maldad. Lo que en la Kedushá es Jacob, que es el equilibrio entre Abraham y Isaac. Jacob es Tiferet, es la armonía, es la interrelación, la aceptación de uno con el otro. Y todo esto lo vemos hoy en día. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, y así nos enseña la Torah y lo profundiza la Kabbalah y el Hasidut, es que la elección no es entre Gesed y Geburah. La elección es si es para lo sagrado o es para lo malo. Si es para servir a Dios, para servir a la humanidad, para hacer este mundo mejor, o es para beneficiar, para justificar las propias inclinaciones animales y no le importa que le perjudicar al otro. Entonces, Gesed, que es Abraham, y Geburah, que es Isaac, tienen que ser rectificados para que de ellos no salgan derivados no correctos. ¿Cuál es la rectificación? Tiferet, Jacob. Ahora, Jacob no es el promedio de los otros dos, sino que Jacob surge de la interinclusión de los otros dos. Por eso, en la Kedat Ishak, cuando Abraham le da un poco de Gesed, que se interincluye en Ishak, entonces pudo engendrar, eso hizo que también parte de la Geburah de Ishak vaya a Abraham. Y por eso también fue una prueba para Abraham, y Abraham fue refinado. Y ahí fue cuando surgió el alma de Jacob, cuando nació su madre Rivka. El concepto de Jacob en hebreo viene de la raíz Ekev, que quiere decir el talón, y también quiere decir el final. Jacob representa al final de los días, representa al objetivo por el cual todo es creado, que es llegar a la época de la redención, llegar a la época en que todo es perfecto y que todo es refinado y se conoce la verdad. Entonces, Jacob no es el promedio, un poquito de Gesed y un poquito de Geburah, sino que es la de Abraham y de Isaac. Entonces, el eje derecho y el eje izquierdo no son opuestos, sino que son complementarios y dan origen al eje central de la Sefirot. Y entonces,
el camino correcto es la línea media. La línea media es ir siempre por el centro, pero cuando hay una situación en que encontramos que todo está desviado hacia un lado, para poder corregirlo tenemos que desviarlo hacia el otro lado, para que luego, en un efecto pendular, sinceramente me distraen un poquito poniendo todas esas cosas en el chat y no agregan mucho a la clase, así que por favor, hay mucha gente en el internet, hoy en día están todos en el internet viendo las noticias y viendo lo que pasa en el mundo, entonces si hay algún problema con la conexión, traten de resolverlo por su cuenta o le escriben a Jenny, yenn galeinai.org, y ella los va a ayudar. Pero cuando hay problemas con el servidor o cuando hay un problema internacional de internet, nosotros no podemos hacer nada desde aquí. La ocasión que por ahora la clase se está pudiendo dar, así que todo lo que quieran preguntar sobre lo que estamos haciendo, por favor háganlo, pero si es un tema que no tiene nada que ver con la clase, déjenlo para comentarlo en forma privada entre ustedes. Entonces, les estaba diciendo, el equilibrio a lo que queremos llegar no es el equilibrio de que la derecha y la izquierda desaparecen, sino que la derecha y la izquierda se interincluyen, y esa es la verdadera rectificación. El Arisa nos enseña que toda cosa refinada incluye a todo lo demás. Cada punto de la creación incluye a todos los demás puntos de la creación. Entonces, podemos ver que cuando algo no está en armonía con su alrededor, entonces significa que no da permiso, no deja incluir al otro. Y el Baal Shem Tov nos enseñó que además toda creación, aparte de tener parte de cada una de las otras partes del todo, tiene que tener en su interior la chispa divina de Dios. Es el alma, es la energía espiritual que Dios pone en cada uno y uno de nosotros para que podamos existir. Porque incluso si todo estuviera interincluido, todo estuviera perfecto, y Dios decide que no tiene que seguir existiendo, también todo desaparecería. Es mentira que uno puede decidir completamente lo que uno quiere ser o lo que uno quiere hacer. Akadosh Baruj Hu es el que maneja todo. Entonces, tanto los que destruyen por derecha como los que destruyen por izquierda son parte del Sitra Ahara. Y incluso si a ustedes les dicen que usando determinadas palabras o determinados nombres de Dios o determinados pensamientos, y ellos tienen el secreto para hacer que ustedes puedan elevarse y tener todo lo que quieran en la vida, y entonces ellos les van a dar la solución, sepan que todo eso es mentira. La verdad viene integrada, la verdad viene para todos, y la verdad está dentro de la Torah. Y si nosotros separamos una parte de la Torah y decimos que eso es lo que sirve y todo lo demás está, es adorno, entonces quiere decir que se transforma en Sitra Ahara. Sitra Ahara no quiere decir maldad nada más, sino división, separar al todo en partes y hacer que Dios no sea uno. Por eso la meditación más importante del pueblo de Israel es el Shema Israel. Escucha Israel, Dios es Havaya es nuestro Dios, Dios es uno. Donde Havaya representa aquello que está por afuera, representa a la que nos rodea todos los mundos,
representa aquello que es inconsciente a nosotros, la luz que penetra por igual en todos lados. Y Elohim representa la naturaleza, la luz que penetra y que se inviste dentro de este mundo, de la cual nosotros somos conscientes. En el Shema Israel nosotros decimos que una cosa y la otra son lo mismo. Por eso el nombre Havaya tiene que ver con la sefirá de Tiferet. Y Elohim tiene una parte que es Aleph Lamed, que es Kel, que tiene que ver con la sefirá de Keburah. Pero al ser plural, está dando idea de diferencia. Y eso tiene que ver con Keburah. Entonces, Elohim, el nombre Elohim mismo tiene que ver con la sefirá de Keburah. Pero la naturaleza que representa, Elohim tiene de gematria Ateva, que es la naturaleza, es una mezcla de Gesed y de Keburah. Los dos opuestos, agua y fuego, amor y temor. Y para que exista tiene que estar esa materia que amalgama, que es el nombre Havaya. Es el nombre Havaya que es Tiferet y que es Jacob. Por esta perashá, esta semana, el Toldot Jacob empieza hablando de Isaac y de Abraham, pero en realidad se refiere en toda la perashá a Jacob. Entonces, contestando lo que dice Ronald, los engañadores siempre existieron. Ya vemos aquí cómo Jacob engañó para poder sobreponerse al engaño de Esaú. Porque cuando uno lee la Torá en forma literal, entonces dice que Jacob es el que engañó. No, el que engañó era Esaú, que quería engañar a su padre haciéndole pensar que él era bueno. Entonces dice el Midrash que le preguntaba cosas de alajá, como si, por ejemplo, si a la sal había que sacarle maaser, y toda una serie de preguntas que él sabía cuál era la respuesta, pero nada más que para engañar a su padre. Entonces, es importante saber que hay veces que hay que utilizar herramientas, utilizar métodos que no son los que nosotros quisiéramos utilizar, pero son imprescindibles para sobreponerse al Sitra Achra, a la maldad. Uno es el engaño de Kedushá. Por ejemplo, se habla de Aarón, el sumo sacerdote, que él buscaba la paz, amaba a las criaturas y buscaba la paz, perseguía la paz entre el hombre y la mujer. Entonces, había veces en que en realidad él decía al hombre, no, tu mujer en realidad te quiere, pero dice eso porque le pasó esto y vos tenés que entenderla, y ella te está pidiendo y quiere se poner con vos, y después iba de la mujer y le decía lo mismo del hombre, entonces hacía Shalom. Aparentemente era un engaño, pero en realidad no era un engaño, sino que estaba descubriendo la verdadera esencia de cada una de las personas, que porque el sí trabaja a veces nos tapa la visión, entonces sucede que perdemos de vista lo importante y nos peleamos por cosas insignificantes. Ese es un engaño de Kedushá, que en realidad no es un engaño, sino que es buscar la manera de descubrir la verdad. Hay veces que el juez utiliza ese tipo de armas para descubrir al culpable. Entonces no es que está engañando, sino que está utilizando armas genuinas para poder descubrir que se revele la verdad y para que también el amor triunfe. Y los engañadores no solamente roban o engañan o violan, sino que además se destruir. Entonces, cuando aparece gente
ya sea en forma individual o en forma de ejércitos, en forma de naciones, que tratan de destruir a otra, la halajá, la Torá nos dice que primero tenemos que atacar, si vemos que alguien está planeando atacar al país, incluso si todavía no llegó a la frontera con sus tropas, hay que atacar primero. Si hay terroristas, no hay que esperar a que vengan a hacer el atentado para defenderse, no, hay que ir a buscar la raíz del terrorismo y destruirla. Y no aplicar formas tibias, porque si no va a ser peor, como está sucediendo ahora en el mundo. ¿Y cuál es el problema? Que hay veces que los inocentes pagan el precio, pero si dejan triunfar a la maldad, entonces todos los inocentes van a pagar el precio. Hay veces que para extirpar una parte enferma del cuerpo hay que cortar por lo sano. ¿Qué quiere decir cortar por lo sano? No hay que sacar estrictamente la parte enferma, sino que hay que sacar un poco más allá, para que ninguna parte enferma haya quedado en el cuerpo. Entonces el cuerpo puede sobrevivir. Entonces, siempre hay, en toda guerra, hay injusticias y hay muertes que se podían evitar, muertes injustas, pero es importante saber que Dios castiga al que peca, no solamente en su generación, sino en la primera, la segunda, la tercera generación de los que están en contra de él. Y él premia a los que están con él por toda la eternidad. Entonces, es importante saber qué es izquierda y qué es derecha. Tanto la izquierda como la derecha son partes de los canales divinos con que Dios se expresa. Y si están utilizados en forma incorrecta, entonces no son del árbol de la vida de la Kedushá, de lo sagrado, sino que es de la maldad. Y eso tiene que desaparecer. Entonces, redondeando la pregunta inicial, el tema con que comenzamos, lo que vemos hoy es parte de la rectificación del mundo. La rectificación es llevado a cabo a través de Geburah. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es transformar la oscuridad en luz. Y la oscuridad en luz, por supuesto, nuevamente, Geburah incluida de todas las demás sefirot, no Geburah sola, porque Geburah sola, cuando el rigor no tiene un contenido de Kedushá, se transforma en Sitra Ahara, se transforma en las 10 sefirot del árbol del otro lado. Entonces, la finalidad es transformar la oscuridad en luz. No solamente alejar la oscuridad, eliminar la oscuridad, sino que la oscuridad se transforma en luz. Y eso no es solamente tikkun, sino que es otro derivado de la raíz de tikkun, que es leamtik. Leamtik quiere decir endulzar, transformar lo amargo en dulce y la oscuridad en luz. Como dijo Shlomo Amelech y estudiamos tantas veces. Hoy en la clase de Zohar vamos a estudiar también dos temas respecto de esto, pero quiero que les quede claro, aquellos que son misericordiosos con los malvados son malvados con los misericordiosos. Entonces no tengan dudas de lo que está pasando. Si esta gente triunfa es porque aquellos que tienen su poder, la justicia, no la están usando como corresponde. Y esto sucede también en cada uno de nosotros. Lo que nosotros vemos afuera en el mundo, también lo vemos afuera, dentro de nosotros.
porque el Baal Shem Tov nos dijo, todo lo que uno ve afuera es porque lo tiene adentro. ¿Y para qué Hashem se lo muestra? Para que lo rectifique en su interior. Y al rectificarlo en el interior, entonces se rectifica también afuera, la realidad que nos rodea. Esto tiene que ver mucho con la gira que salió a hacer el rabino Sweetman, rabino Gershon, en Colombia y Venezuela, para explicar cuál es la situación actual y sobre todo para traer traer una solución. Y la solución, ustedes evidentemente saben que todo esto que estamos leyendo en la Perashá de la semana sucedió en Israel, en la tierra de Israel. Allí es donde se creó el pueblo y donde suceden todas estas cosas. Y donde surgieron, o donde se desarrollaron las raíces también de los pueblos que vemos en el mundo. Abraham tuvo a Ismael, que son los que pueblan el Medio Oriente. Tuvo a Isaac, que representa al mundo occidental. Y también tuvo luego otros 6 hijos que fueron los que fundaron las culturas del Oriente. Entonces, Dios miró en la Torá y creó el mundo. Entonces, si nosotros miramos en la Torá, podemos entender lo que pasa hoy en el mundo y cómo solucionarlo y cómo hacer para nosotros saber lo que tenemos que hacer. Andrea, a riesgo de salirnos un poco del tema, no quiero dejar pasar esta pregunta porque ya la he contestado muchas veces, pero es importante repetirlo y repetirlo. Por los que estamos y por los que la gente de Baruch Hashem nueva que viene a estudiar con nosotros. Esa es una gran bendición de Akadosh Baruj Hu. El primer error es la palabra palestino. El pueblo palestino en realidad no existe. Palestina es una deformación de los romanos de la palabra filistín, que se refiere a un pueblo que existía en lo que hoy es parte de la Franja de Gaza, al oeste de la tierra de Israel, sobre el Mediterráneo, ustedes conocen, tocando el desierto de Sinaí. Ahí estaba, por ejemplo, Goliat. Los filisteos, como se dice en castellano, siempre lucharon contra el pueblo de Israel. David tuvo grandes luchas y los venció, y venció a Goliat, que pertenecía a los filisteos. Cuando vinieron los romanos y conquistaron la tierra de Israel, llamaron a esta zona, como parte de su imperio, Palestina, o alguna forma de pronunciación romana que corresponde, nosotros decimos en castellano. Pasaron los años, el pueblo de Israel siguió en exilio, y en la tierra de Israel no hubo casi gente, era todo desértico, hasta hace alrededor de 100 años, cuando los judíos empezaron a volver en masa, tanto de Europa como de los pueblos de Oriente. Pero nunca dejó de existir judíos dentro de la tierra de Israel, afirmando lo que leímos en las Perashot de esta semana, donde Abraham compró la Marata Maspelá. Entonces, palestino también son los judíos que viven aquí. Lo que pasa es que los árabes en el Corán, en ningún lado figura la palabra palestino. Al contrario, hasta hace pocos años era un insulto decirle palestino a un árabe que vivía en esta zona. Pero como ahora los que están haciendo todo esto utilizan al pueblo musulmán o al pueblo árabe, no todos son musulmanes tampoco. Hay
hay beduinos, hay musulmanes, hay católicos, hay de todo tipo de gente. Hay descendientes de Ismael, y con los siglos se mezclaron. Utilizan a esta gente para sus propios intereses, porque ya vemos que no es que son buenos con ellos y malos con nosotros, al contrario, son más terribles entre ellos mismos. A sus hermanos los asesinan y los matan en forma verdaderamente inhumana, infrahumana. La tierra de Israel pertenece a ellos, pero hasta que vino eh, el pueblo de Israel, nunca tuvieron interés. En la época de los turcos otomanos, ellos construyeron la mezquita que hoy hay en el Monte del Templo, construyeron parte de los muros, pero cuando los otomanos se fueron de acá, los ingleses, y volvieron a llamar a esta zona Palestina, en nombre de lo que los romanos habían llamado. Pero ni los musulmanes, ni los judíos, ni los cristianos llamaron nunca a esta tierra Palestina. Entonces el primer error es llamar palestinos a esta gente. Nunca el monte del templo fue un lugar sagrado para ellos. Más, en el Corán está escrito que la tierra de Israel pertenece a los judíos y ellos no lo tienen que tocar. Y la mayoría de los musulmanes lo sabe, por eso no hace nada. Pero más todavía, ustedes pueden decir que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, entonces conquistaron la tierra de Israel. La Torá comienza con Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Y explican los sabios, explica Rashi, el comentarista más simple de la Torá, que la Torá no tenía que haber comenzado en Bereshit, sino que tenía que haber comenzado 1820 versículos después, donde dice, donde está el primer precepto que se le da al pueblo de Israel para salir de Egipto, cuando Moshe Rabbeinu le dice que se preparen para ver el nacimiento de la luna, y ese va a ser el primer día del mes de Nisan, y entonces el 10 iban a tomar un cordero allá en Egipto, antes de la salida de Egipto, van a tomar un cordero, lo van a atar a la cama, y el día 14 lo van a sacrificar, y el día 15 van a comer de ese cordero, y la sangre la van a poner en las dinteles de la puerta, porque ese día va a pasar el ángel, que va a ser la última plaga, y va a matar a todos los primogénitos. La 10ª plaga. Entonces todos aquellos que pusieron salían de Egipto. Los que no pusieron del pueblo de Israel se quedaron allí. Entonces ese fue el primer precepto, la santificación de la luna. Nosotros lo llamamos santificación de la luna en castellano, pero en realidad no estamos santificando a la luna, sino que se llama Birkat Alevaná, una bendición. Bendecimos a Dios para que la luna vuelva a resplandecer como el sol antes de el segundo día, cuando Dios castigó a la luna y le sacó su luz propia. Muy bien. Entonces, esa primera mitzvah, dice Rashi, tenía que haber comenzado ahí la Torah. Dice, ¿por qué no comenzó antes? Para darle fuerza al pueblo a ejercer su derecho de que Dios creó el mundo, Dios creó la tierra de Israel, el mundo con la tierra de Israel, Dios se la dio a quien quiso, luego se la sacó y se la dio al pueblo de Israel. Y todo eso está contado en todos estos capítulos, en todos estos versos que leemos desde el principio de Bereshit hasta el libro de Shemot,
cuando se prepara, es en la Perashá Beshalach, creo. Entonces, Dios le dio la tierra a esos pueblos y se la sacó por la maldad y la corrupción, y le puso a la tierra al pueblo de Israel. Pero la historia no comienza allí, porque en realidad esos pueblos, que son canaanitas y también son hijos de Het, el que le vendió la cueva de las parejas, Marata Muspela a Abraham, en realidad Canaán no podía ser dueño de la tierra porque fue maldito. Canaán fue uno de los nietos de Noaj, y Noaj tuvo 3 hijos, Shem, Het y Yafet. La tierra de Israel se la dio a Yafet, se la dio a Shem, y de ahí viene la palabra semita, que son los descendientes de Abraham, incluidos también a su hijo Ismael, pero Ismael, como vimos, se mezcló. El pueblo de Israel siempre se mantuvo como los hijos, las 12 tribus. Entonces, el pueblo semita fue los descendientes de Shem, eran los verdaderos herederos de la tierra de Israel, que fueron conquistadas y fueron robadas por los hijos de Het. Por eso Het, los descendientes de Het, del pueblo hitita, eran los dueños de Marata Macpela en Hebrón. De todas maneras, Abraham fue y la compró por 400 ciclos de plata, para que quede constancia una vez más de que esa parte es de los judíos. Y hoy, entre otras cosas, vienen las Naciones Unidas y decretan que ese lugar pertenece a los árabes. Entonces, no sirve de nada explicarles a ellos, porque ellos lo saben perfectamente. Entonces, ellos son los que están engañando. Entonces, el pueblo de Israel está en todo su derecho, tanto por ser descendiente de Shem, por ser descendiente de Noah, pero por ser descendiente de Shem, por ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de que la tierra de Israel le pertenece. Y nunca dejamos de decirlo, y fuimos echados de aquí a la fuerza, no porque nosotros quisimos. Y si en este momento hay una mezquita, es porque Dios quiso que en el monte del templo no se haga idolatría. Si hubieran construido una iglesia, donde hoy está donde está la mezquita del templo, hubieran hecho idolatría. Los árabes no hacen idolatría, no tienen ídolos y creen en un solo Dios. Por lo menos los que siguen verdaderamente su religión. Entonces, explica el Rambam que eso permitió que la tierra, el monte del templo, no haya sido profanado. Pero de todas maneras pertenece a los judíos, y ahora el pueblo de Israel vive en la tierra de Israel y viene a recuperar lo que es de él. Hay discusión entre los judíos también, si hay que esperar que venga el Mashiach, si hay que recuperarlo ahora mismo. Pero de todas maneras, hay un hecho consumado, que es que hay millones de judíos que viven aquí en la tierra de Israel. Entonces, es imprescindible que, para que venga el Mashiach, la tierra de Israel sea gobernada y se dirija de acuerdo con las leyes de la Torá. Y en eso están de acuerdo todos la mayoría de los religiosos, la mayoría de los judíos que siguen la Torá, salvo algunas sectas que están a favor de los árabes incluso, pero de acuerdo con el halajá, toda esa gente son personas que tienen que ser juzgadas y recibir su castigo.
Estas son las crónicas de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Be'ele toldot Isaac, Isaac ben Abraham, Abraham olidet Isaac. Dice Rashi, Be'ele toldot Isaac, Jacob Esav, Amurim Baparashá. ¿Cuáles son las generaciones? Acá dice las crónicas, pero digamos que toldot viene de Oladá, que quiere decir dar a luz, o sea, engendrar. ¿Cuáles son las generaciones de Isaac? Ven acá como la palabra toldot, Vlad, quiere decir el niño que está dentro de la panza. Y Olid tiene la misma raíz. Entonces, es el mismo concepto. Quiere decir dar a luz, engendrar. Como se trata de un hombre, no se puede decir dio a luz, sino que fue el padre, fue el que lo engendró. Y dice a Jacob y a Isaac, que cuenta en la Perashá. Abraham Olivet Isaac. Acá explica Rashi algo muy interesante que trae el Midrash, que dice Aliedei Shekataba Katuv Isaac ben Abraham, Uskat Lomar Abraham Olivet Isaac. Dice, como está escrito que era Isaac ben Abraham, el hijo de Abraham, es necesario decir que Abraham engendró a Isaac, ya se sabe que Isaac engendró a Isaac, que Abraham engendró a Isaac. Si dice Abraham y Isaac, ¿por qué tiene que aclarar de vuelta? Lefichayu leitzanim ador, umbim ni Abimelech ni Tabra Sarah, porque había algunos que se burlaban en la generación, en esa época, diciendo que Sarah quedó embarazada de Abimelech. ¿Se acuerdan que con Abraham y Sarah hubo una historia que en Egipto, que todos querían estar con Sarah, el faraón, y que después se dio cuenta que era la esposa? Y después en Israel también, cuando estaba Abimelech, un rey, también pasó lo mismo, y cuando se dio cuenta que era la esposa, entonces la dejó para Abraham. Pero de todas maneras hay algunos que decían que era hijo de Abimelech. Shearei kama shanim she'ata et Abraham velo nit Abraham imeno. ¿Por qué decían eso? Porque ¿cuántos años estuvo casada con Abraham y no quedó embarazada? Dicen que quedó embarazada a los 89 años y ellos se conocían de chiquitos. Eran primos. Más Akadosh, ¿qué hizo Akadosh? Tzar Klaster Panav Shel Ishak Domele Abraham. Hizo, para que no quede ninguna duda, hizo que el rostro de Isaac sea igual al de Abraham. Y ahí Dukol Abraham, Akol Abraham Oliv de Isaac. Entonces todos, cuando lo veían, decían, es evidente que Abraham era el padre de Isaac. El Zeus Katab Kan Isaac ben Abraham allá, y por eso está escrito que Isaac era hijo de Abraham. Shareidut y es Abraham Oliv de Isaac. ¿Por qué? Porque hubo testimonio de toda la gente que estaba allí de que Abraham engendró a Isaac. Y entonces acá comienza a contar la historia de el casamiento de Isaac, y van a ver que no hay mucha historia. Enseguida pasa al nacimiento de sus hijos. Cuando Isaac tenía 40 años de edad, se casó con Rivka, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Antes les dije que Isaac fue a buscar
esposa con las hijas de Ismael, que eran descendientes de su madre egipcia, de los hititas. En cambio, Isaac tuvo su esposa, Abraham mandó a su siervo Eliezer, como leímos en las otras parashiot, a buscar a esposa de Isaac de su propia familia, o sea, descendientes de Shem, para que toda la descendencia del pueblo de Israel provenga de Shem y todos sean meritorios y de ser herederos de la tierra de Israel. Y luego vamos a ver que cuando Jacob se escapa de Isaac por el engaño, también su padre le dijo, bueno, vete, pero ve a la casa de tu mamá, que era donde vivió Abraham y Sara, y donde nació Rivka, y de allí, con tu tío Labán, cásate con la hija, cásate con las hijas de Labán. Entonces, ahí todavía se mantuvo la descendencia semita. Vamos a ver en la perashá, luego con el Zohar, algo muy interesante que tiene que ver con el tema del monte Moriah que nombrábamos recién, el monte del templo. ¿Por qué se llama Moriah? Ahí fue donde contamos antes que fue llevado Isaac para ser sacrificado, pero encima de que no fue sacrificado, allí fue donde se perfeccionó y gracias a lo que sucedió allí nació Rivka. Entonces, acá Juan Carlos me hace una pregunta que está contestando acá la Torah, Rashi. Rashi es el comentarista de la parte más simple de la Torah. Entonces la pregunta que hace Juan Carlos es una pregunta muy lógica. Vayí Yitzhak ben 40 shana vekachto et Rivka bat Betuel Arami mipadan Aram achot Laban Arami lo leisha. Tenía 40 años, dice Rashi. Vamos a explicar este tema. Arei que lleva a Abraham Neara Moria mientras Shenolat Rivka. Dice, cuando volvió Abraham del monte de Moriah de hacer la Kedat Isaac, se le dio la noticia que nació Rivka. Isaac allá ben Shloshim Besheva Shana. Isaac tenía 37 años. A Rashi también le gustaba hacer estas preguntas y contestar, hacer números. Shearei bo Beperek mata Mitasara. Porque en ese momento también se le anotició que se había muerto su esposa Sara. Mishenolat Ishak at Akedah Shemeta Sara Shloshim Besheva Shana. ¿Cómo sabemos que Abraham tenía 37 años? Porque desde que nació Ishak, cuando Sara tenía 90 y Sara murió a los 127 y murió justamente ese día, entonces quiere decir que Isaac tenía 37 años y a los 37 años de Isaac nació Rivka. Entonces, si acá cuando se casó Rivka Isaac con Rivka, Isaac tenía 40 años, ¿cuántos años tenía Rivka?
3. Entonces esto es lo que dice Rashi. Ubat Tishim Aitak Shenalad Ishak. 90 años tenía Sara cuando nació Ishak. Ubat Mea Bestrim Besheba Shemeta. Y 127 cuando murió. Shenemar Bayu Haei Sara, etc. En el capítulo 23, 1 dice, y fueron la vida de Sara, los años, la vida de Sara, 127 años, 127. Areli Ishak, Shoshim Besheva Shanim, tenía 37 años, hubo Felix Nolda Rivka. Entonces, en ese momento nació Ronald tiene razón, te aconsejo que no leas esa traducción de la Torá, porque no es kasher, es idólatra. De todas maneras, sí, me equivoqué, 248 años en la gematria del nombre Abraham, él murió a los 175. Entonces, Bat Tishim Aitá Keshenalad Ishak, Ubat Mea Bestrim Shenemar, fueron 120 Aregle Ishak, Shloshim Besheva Shanim, Ubo Beperek Nolda Rivka. Entonces tenía 3 años. Intimla H.T.E. Rebuya Levia Shlosh Shanim. Entonces esperó que sea apta para casarse durante 3 años. Benasabat Betuel Bepadan Aram Ajot Laban. Entonces esperó 3 años y se casó con ella. Dice Bat Betuel mi Padan Aram Ajot Laban. Dice la hija de Betuel de Padan Aram al este del Yardén, al este del Ramat Golán, las alturas de Golán de hoy en día, la hermana de Labán, ella era Rivka. De Giadain lo Nichtav Shei Bat Betuel Beajot Laban Upadan Aram. El Aleagit She Bajaya y Tabat Rasha. Dice, ¿para qué hay que escribirlo? ¿Acaso no está dicho que era la hija de Betuel y la hermana de Labán? Dice, es para decir que ella lloró porque era la hija de un malvado y la hermana de un malvado. Umecomá Anshei Rasha, y en el lugar donde ella vivía todos eran malvados. Veló Lambda y Maseyem, pero no aprendió de sus acciones. Mi Padan Aram, Noshem Sheshnei Aram, Ayu Aram Naharaim y Aram Soba, había 2 lugares. Padan Aram son 2 lugares, uno se llama Aram Naharaim y Aram Soba, Coreo Padan, llamados Padan. Lashon Samad Bakar, allá era una zona de cultivo de ganado, y un Padán Torín. Y Padán, entonces, significa ganado, zona de ganadería. Yesh Potrin Padán Aram Kemo Sade Aram. Hay algunos que te lo traducen como el campo de Aram. Shevelashon Ismael Korim Le Sade Padán. Entonces en árabe se llama Padán. En hebreo se llama campo, un campo de ganado. Entonces su mujer era estéril, e Isaac imploró a Dios por ella, Dios concedió su petición y Rivka quedó encinta, pero los hijos se enfrentaban dentro de ella. Y cuando esto acaeció, preguntó, ¿por qué me está pasando esto? Fue a buscar un mensaje de Dios. Y acá hay algo muy importante, y es, ¿qué significa este tema de buscar un mensaje de Dios?
La palabra de Dios para ella fue dos naciones. Fue preguntar a Dios qué es lo que está pasando, que cuando paso al lado de una sinagoga y en el vientre me tiran para un lado, y cuando paso al lado de un lugar de idolatría, el vientre me tira para el otro. Entonces, dice, no es que hay una dicotomía, hay un bebé que piensa dos cosas, sino que hay dos naciones dentro de tu seno. Dos gobiernos se separan dentro de tus entrañas. El dominio era de un gobierno para el otro y el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú y el menor era Jacob. Pero está dicho que cuando Esaú sube, Jacob baja. Y cuando Jacob sube, Esaú baja. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver quién es el mayor y quién es el menor. Normalmente el mayor es el que nace primero. Y el mayor, el que nació primero fue Esaú. Por eso Jacob es llamado Jacob, porque se agarró del Ekev. Agarró del Ekev del talón. ¿Por qué? Porque en realidad el mayor era Jacob. El que fue engendrado primero de los mellizos fue. Entonces explican los sabios cómo puede ser que uno es cómo se sabe quién es el mayor. Entonces ellos dicen, cuando en un recipiente se ponen dos objetos, el que entra primero queda abajo y el que entra segundo queda arriba. Y cuando tienen que salir, sale el que entró después, primero, y después sale el que entró antes. Entonces, ellos explican por qué entonces Jacob en realidad era el mayor. Y ya desde el nacimiento Jacob lo engañó y salió primero. Y por eso lo agarró del talón y nació agarrado al talón de su hermano. Y pues se llama Jacob. Y entonces cuenta que Isaac disfrutaba de comer la caza, era un cazador, le gustaba matar animales y comerlos, y Isaac lo prefería a Esaú. Pero Rivka prefería a Jacob. Entonces Isaac tenía la idea de que Isaac era el que iba a ser su heredero porque era su hijo mayor. Pero Rivka en su interior sabía quién era el verdadero, era el mayor. Y no solamente mayor en el sentido de que era más grande, sino que era mayor también en su alma, era un alma superior. Explicamos un poco al principio de esta clase la diferencia que hay entre Esaú, Ismael, con Isaac y Jacob y Abraham. Pero todavía tenemos que entender por qué Isaac amaba a Esaú. Y explica Rashi que Isaac amaba a Esaú Kitzaid Befiv, porque tenía a su presa en la boca. Berrifka ohevet et Jacob. Entonces, literalmente dice Rashi que esto es que estaba en la boca, se refiere a la boca de Isaac. Que Isaac le gustaba comer animales de caza. Midrashó befiv shel Esav, shayat tzad oto umeramo bedigurav. Pero tzad quiere decir cazar. Cazar no es lo mismo que criar animales. Cuando se cría animales, se los trata de determinada manera, también se los mata de forma piadosa, se les da de comer, se los cría, se los cuida, se los cura.
En cambio, a una persona que le gusta cazar animales no tiene ninguna piedad. Simplemente va con su arco y flecha, con su pistola, con su rifle, va y los mata por matar. Y a veces, y por supuesto, los animales que son matados de esa manera no son kosher. Pero esto explica por qué Rivka amaba a Jacob, pero no explica por qué Isaac amaba a Esaú. Y esto explica la Kabbalah y trae la Arizal, que representan a dos mundos. Está escrito que cuando Dios creó los mundos, primero creó un mundo sin límites, donde las luces eran enormes, tremendas, era una energía donde todo era libre, y los recipientes eran muy pequeños, no existían. Es como aquella persona que tiene grandes ideales, pero no tiene elementos para cumplirlos. Entonces tiene grandes ideas, pero a veces no puede ni siquiera pensar cómo llevarlas a cabo, no puede entenderlas, o si las entiende no las puede expresar. Eso es lo que significa el Olama Tou, que representa a los 7 reyes que vivieron en la tierra de Israel antes de que el pueblo entre, como explica la Kabbalah, y que representan a los reyes, a las sefirot del Sitra Ájara que explicamos antes. El Sitra Ájara, en realidad, donde comienza a existir, es en las 7 sefirot inferiores. Porque el Sitra Ájara es completamente impuro y se refiere a las emociones que hay que eliminar. El odio, el deseo de violar, el deseo de robar, la autocomplacencia, toda una serie de cosas que está representada por los 7 preceptos de los Benay Noach, por los 613 mandamientos, o los 365 preceptos negativos que nos evitan esas emociones. Pero en las 3 cualidades de atributos de la mente no hay no hay una impureza absoluta, porque el pensamiento es algo que se puede cambiar. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es refinar nuestras cualidades del corazón, las 7 inferiores, desde Geset hasta Malhut, pero a través de la mente. Porque en la mente nosotros podemos decidir qué es bueno, qué es malo. En cambio, las emociones del alma animal, la naturaleza, no puede decidir si algo es bueno o algo es malo. O hay instintos malos o hay instintos buenos. Y dentro nuestro está mezclado, y ese es el problema de Adam Arishon. Porque Da'at, la sefirá de Da'at es la que conecta y la que maneja las emociones, la que transmite el pensamiento de Jochma y Binah a las emociones. Cuando hay un problema en el Da'at, en la conciencia, en no ser consciente de qué es lo que uno piensa, qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces las emociones se están sin refinar y pueden ir para bien o ir para mal. Generalmente van para mal. Pero la mente sí puede, nosotros sí podemos elegir, nosotros podemos decidir. Con nuestra mente. Entonces, el Olama Tou se refiere a los 7 reyes y está compuesto de las 7 emociones del corazón. Por eso está dicho que Dios creó todo en 7 días. Y el Olama Tou, el mundo del caos primordial, también fue creado en 7 días. 7 días anteriores a los 7 días de la creación de Bereshit. Y esos 7 reyes
lo que la Torah cuenta, vamos a leer luego antes de, pero ya leímos en Génesis de los reyes que vivían en la tierra de Israel, que cuenta que uno reinó y murió, y cada uno que reinaba moría, no podían vivir entre ellos juntos. Se refiere a las emociones no rectificadas que no pueden vivir, no pueden estar mancomunadas, amalgamadas, y la bondad y el rigor, el amor, el temor, la armonía, la confianza, el reconocimiento, el agradecimiento, la verdad y la humildad, que son las 7 emociones, los 7 poderes del alma inferiores, cada uno está por su lado, no hay interinclusión. Entonces, cada uno trata de destruir al otro, no puede uno aceptar al otro, que es el problema específico de nuestra época. Entonces, para que haya paz, para que uno tenga la mente, para que uno sea una persona íntegra y que piense lo que siente y siente tal como piensa, hay que integrar cada una de las emociones y pensar qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tengo que dejar de lado, qué es lo que tengo que incentivar, para que cada una de las emociones actúe en forma integral con las otras. Y después, también que cada una de las emociones, de las 7, se interincluya con las 3 poderes de la mente. Eso estudiamos mucho en Kabbalah. Dentro de poco vamos a hacer un curso nuevamente de Kabbalah para principiantes y otros para un poco más avanzados. Así que vamos a empezar una inscripción de todos aquellos que quieran participar. Como ven, para entender la Torah y para entender a uno mismo y al mundo en que vive, es imprescindible conocer los secretos que hay dentro de todo esto. Y cuando uno conoce un poco los secretos, empieza a entender, empieza a saber con qué gente relacionarse y también cómo hacer para poder colaborar para traer la redención y el Mashiach verdadero. Entonces, para entender este último verso, tenemos que entender que pertenece al mundo de Tou. Y el mundo de Tou fue lo primero que creó Dios. Entonces quiere decir que las luces, la energía del mundo de Tou, es lo que Dios quiere revelar en este mundo. Es su verdadera luz. Pero como este es un mundo limitado, como nosotros somos personas con limitaciones corporales y de razonamiento, el ser humano tiene sus restricciones. Entonces no podemos tener iluminaciones tan grandes. Como por ejemplo hubo en el monte Sinaí, que Dios se reveló y dio todos los mandamientos todos juntos en una sola voz y todos se murieron. Eso representa que hay una tremenda revelación de la luz infinita, pero no hay instrumentos para captarla. Como una bomba atómica que explota y destruye, en vez de tener una reacción atómica controlada, donde la energía va liberándose de a poco y eso se puede transformar en algo bueno. Así también el mundo del Tou. Para que el mundo del Tou, del caos, para que esa sefirot, esa energía, esos canales de luz tan tremenda puedan ser expresadas en este mundo, que es la finalidad de la creación, tienen que ser controladas y tienen que ser canalizadas a través de recipientes. Por eso, Dios volvió a crear un mundo nuevo, que es el que nosotros conocemos en la Torah. Y en este mundo nuevo se llama Olam Tikkun.
que es el caos, y el otro es tikkun, rectificación. Entonces este mundo es para rectificar la destrucción, para ser recipientes fuertes, recipientes correctos, que puedan recibir esa luz. Y esa es la época del Mashiach. Eso significa traer al Mashiach y traer la redención. Gracias a toda la evolución de estos miles de años, podemos entenderlo ahora, porque incluso la ciencia nos está ayudando a revelar cosas que en otra época podrían haber sido catalogadas de milagros, o de brujería, o de imaginación. Entonces, todo eso que Dios quiere revelar en este mundo representa a Jacob. Por eso de Jacob salían 12 hijos que creaban el pueblo de Israel, para poder rectificar las chispas caídas cuando se destruyó el mundo original, el mundo anterior del caos. Esas chispas sagradas, cuando lo sagrado cae a lo más bajo, se transforma en impuro. Se cae y se hunde dentro de la parte más baja de la creación, del ocultamiento más profundo. Y todos estos miles de años, hasta hoy en día, estuvimos tratando de sacarlos. Y por eso hay leyes, hay preceptos que Dios nos dio, y al cumplir esos preceptos estamos revelando esas chispas, estamos rescatando esas chispas, redimiendo esas chispas y volviéndolas a su origen, volver a unificar en una sola luz. Abaye u Elohim, Abaye Echad. Abaya es uno solo. Entonces, antes preguntamos qué significa esto que le fue a preguntar a Dios. Una de las cosas importantes es rectificar nuestra imaginación. La imaginación es una de las armas más poderosas que tiene la persona para avanzar, para crear, para descubrir cosas nuevas, tanto propias como del mundo que nos rodea, para descubrir a Dios. Pero tiene que ser una imaginación rectificada, porque si no está rectificada, entonces se crean estatuas y se crean imágenes, y se piensa que Dios y que los mundos espirituales son como las cosas que nosotros vemos en este mundo material. Y no es así. Este mundo material es nada más que un recipiente, una vasija, un instrumento que contiene la luz infinita y que nosotros tenemos que revelar. Pero no a través de romper los recipientes, porque eso fue lo que pasó la primera vez, sino al revés, a través de que los recipientes nos sirvan para revelar la luz, que sean instrumentos de revelación de la luz. Cuando los recipientes son tan oscuros y cerrados y herméticos que ahogan la chispa de luz que hay en su interior y no la dejan revelar, entonces se transforman en el árbol de la vida del Sitra Ahara, lo que dijimos antes. La impureza. La impureza es la muerte que es la oscuridad absoluta. Por eso la muerte es el padre de las impurezas. De ahí surgen todas las demás impurezas. Tenemos 8 minutos y quería explicarles algo interesante respecto a esto de la imaginación. Y la imaginación, entonces, últimamente se usa mucho de la meditación dirigida. La meditación dirigida es una cosa que no se utiliza, que si no se utiliza como corresponde, puede dar origen a todas las cosas malas que vemos hoy en el mundo, porque yo te puedo decir a vos, pensá en esto, imagínate esto, etcétera, etcétera, pero yo no sé en realidad qué es lo que te estás imaginando. Yo en este momento le estoy explicando de distintas maneras, de todas las formas posibles, algo, pero yo en realidad no sé bien qué es lo que pasa por la cabeza de ustedes.
si están cambiando lo que pensaban antes que estaba equivocado, o lo que yo les digo les sirve para justificar aquellas cosas que ustedes siempre creyeron y que estaban mal. O lo contrario también, si les sirve para crear cosas nuevas, o les sirve para rescatar aquellas cosas buenas que creían y que no deben ser desechadas. Entonces por eso tenemos que guiarnos por las enseñanzas de los maestros, de los sabios de la Torá, y con los ejemplos que nos da la Torá. Entonces por eso dice, Rivka le fue a pedir a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué dice a Kadosh Baruj Hu? Le fue a preguntar a un sabio de la Torá, fue a hablar con los descendientes de Shem y Eber, donde también estudió Jacob, Isaac y Abraham, porque ellos eran los que mantenían la tradición desde Adán a Rishon, desde Noah, que Noah también estudió con Adán a Rishon porque vivió en su época, la verdadera tradición, porque Adán y Javá, después de haber pecado y fueron echados del paraíso, ellos fueron, después hicieron Teshuvá. Entonces sí continuaron enseñando a todas, a su línea de descendencia principal cuál era la verdad. Y eso continuó desde Noah y todos los sabios de Abraham en adelante, porque Abraham también vivió en la época de los hijos de Noah, Shem y su nieto Eber. Entonces fue a preguntar y Dios le dio una respuesta correcta, le dio una respuesta que podía entender. Cuando hay exceso de Geburá, de ahí surgen de la izquierda de la Geburá, del árbol de la vida, la Geburá extrema, de ahí surge toda la impureza, no de Gesed. ¿Por qué? Porque Abraham también tuvo a Ismael y a Isaac, pero el Gesed, dar, significa dar a todos. Entonces cuando uno da, puede equivocarse, darle a alguien que no corresponde, pero si le da a todos también le va a dar a alguien que sí le corresponde. En cambio, cuando uno restringe, mata a todos. Cuando uno quita el alimento, quita la luz, todos están en la oscuridad. Entonces, puede ser que mate también a los malvados, pero también mata a los buenos, entonces ¿de qué nos sirve? ¿Entiende la diferencia entre el extremo del Gesed y el extremo de la Geburá? Por eso de ahí surgen los recipientes que destruyen. Por eso siempre es preferible el amor que el rigor. Pero, como les digo, siempre lo principal es la interinclusión, que haya armonía entre todas las sefirot. Un tema muy importante en psicología son las fobias, los miedos que uno tiene. El Rav Ginsburg trae explicado en su libro de psicología, no creo que en su libro de mente, cuerpo y alma, de medicina, 3 aspectos que son la base de toda nuestra inclinación al mal y que son nuestros miedos, nuestras fobias. Esas 3 fobias están representadas por 3 animales: el león, el lobo y la serpiente. Y a mí me gustaría que ustedes digan, así solamente nombrándolo, cuál es el animal que ustedes más temen. Y luego vamos a hablar qué características tiene cada animal y luego vamos a ver a qué tipo de miedo corresponde. Simplemente
ustedes en su experiencia a lo mejor saben qué animal tiene más. Por supuesto que si están frente a cualquiera de estos tres animales van a tener miedo, pero siempre cuando uno sueña o cuando uno tiene así pensamientos malos o temores, miedos, hay un animal, uno de estos tres que es el peor. ¿Qué animal tiene más miedo? Si ustedes están frente a un león, o frente a un lobo, o frente a una serpiente, ¿a cuál les tienen más miedo? A lo mejor no es miedo, sino repulsión. A veces uno ve un león y lo ve como algo real, como majestuoso, como un símbolo del poder. O el lobo lo ve como el símbolo de la libertad, el símbolo de vivir en comunidad. Y también hay gente que le gusta las serpientes. Las serpientes tienen también sus características buenas. Incluso el veneno de la serpiente es utilizado también como remedio. Voy a terminar estos últimos 6 minutos dando una pequeña explicación de todo esto, pero les voy a dar un minuto para que terminen de contestarme a aquellos que no me contestaron. Y hoy escuchamos al principio de la clase la melodía de Jacob, la melodía que es atribuida a Jacob, que tocaba en su jalil, tocaba en su flauta para preparar, para cuidar a su rebaño de ovejas. Y según el Arizal, esas ovejas que cuidaba Jacob, y posiblemente las que cuidaba Abraham y Isaac, eran todos, cuidaban ovejas y cabras, esos rebaños era la elevación, la rectificación de esas almas que luego iban a componer al pueblo de Israel. Sigan poniendo a qué animal tienen más miedo. Por supuesto, este es un tema muy extenso, solamente voy a darle algunos lineamientos. El león corresponde no le voy a decir a qué corresponde. Quiero que ustedes me digan a qué cada una de estas tres fobias o miedos, a qué cada uno de esos animales corresponde. Por supuesto no es obligatorio tenerle miedo a los tres o a alguno de los tres. Si alguna persona no tiene miedos o fobias, no tiene por qué sentirle miedo. Lo normal es no sentir miedo. Existen tres cosas principales que son las tres cosas que las personas tienen más miedo o fobia. La muerte, por supuesto, la violación y la locura. Hay una relación entre esos tres animales, estos tres, digamos, padres del miedo y de las fobias. Y si podemos hacer shalom con cada una de estas cosas, vamos a poder también rectificar las cualidades y sentir un poco de paz dentro de nosotros mismos. Y si ustedes se fijan, hay muchos otros miedos y fobias, pero todos es
provienen de uno de ellos o de la combinación de estos tres. Si ustedes pensaron un poquito, se dieron cuenta que el orden de los tres animales es el mismo orden de las tres fobias. El león representa la muerte. El león es todopoderoso y representa la muerte así en forma abierta, porque si ustedes vieron las películas de un león cazando, en el medio del campo él caza, y ahí mismo donde mató a la presa, ahí mismo la come y la degüella, incluso estando viva todavía. No espera que se muera. La muerte en vida es una de las fobias más terribles, más fuertes de las personas. La muerte inevitable. Por eso, la rectificación de la muerte es el sendero de la vida, la Torá, que es una vida eterna, donde en realidad el cuerpo puede desaparecer, pero el alma sigue, el alma no muere, vive por siempre. Y cuando lleguemos a la redención, vamos a tener todos vida eterna. El lobo representa la violación, porque el lobo caza, mata, pero para comer a su presa de su madriguera. Y así se la come en secreto. Y la violación en general también pasa en secreto, en un lugar oculto. En general hablamos de la violación física, pero hay todo tipo de violación. Y por último la locura, la serpiente, que es justamente con el que pecó la mente de Adán Rishon, representa la locura, perder la conciencia, perder el dominio de uno mismo. Nos despedimos, vamos a seguir con esto más adelante. Luego tenemos la clase de Zohar, les pido que vengan porque va a ser muy interesante. Y también inviten a todos a las conferencias en Colombia y México, que va a ser también algo muy importante. Hashem olach,